Bienvenidos a esta charla, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Natalia Chávez Quirós. He participado por más de 14 años en la industria de la investigación clínica. Siempre he trabajado del lado de los patrocinadores como monitor clínico y como gerente de investigación clínica. Hoy nos compete el tema de las responsabilidades del investigador, un tema bastante interesante e importante porque el investigador principal pues corresponde o le corresponden muchas funciones y es el último responsable sobre todo lo que acontece en un sitio de investigación del cual él está llevando a cabo esa investigación. Entonces vamos a continuar y para comenzar, vamos a definir qué se conoce como investigador principal y esta definición la vamos a encontrar en la Ley Reguladora de Investigación Biomédica, que es la que nos rige actualmente en el país. Hay un reglamento a esta ley. Sin embargo, la definición de investigador principal la vamos a encontrar en el capítulo 1, artículo 2, donde nos explica o nos define que es aquella persona que ejerce una profesión reconocida en el Estado costarricense, acreditado por el CONIS para realizar la investigación biomédica, dada su formación científica, y va a ser el responsable de esta investigación. Si es un equipo el que realiza el estudio en un centro, al investigador responsable de este equipo se le va a denominar el investigador principal. Acá también quise traer la definición de investigación biomédica, puesto que está incluida dentro de la definición anterior, y la investigación biomédica se define aquel tipo de actividad diseñada para desarrollar o contribuir al conocimiento generalizable en materia de salud en seres humanos. Y la podemos clasificar en dos tipos, la observacional, epidemiológica, no intervencional, y por otro lado la experimental, clínica o intervencional, también definida por nuestra Ley Reguladora de Investigación Biomédica. Esta charla pues habla de las responsabilidades del investigador principal y el subinvestigador. Nuestra ley como tal no define lo que es el subinvestigador, pero las buenas prácticas clínicas, el código de armonización, que más adelante lo vamos a ver de qué se trata en su apartado E6 1.56, ahí pueden ver la referencia, nos define al subinvestigador como un miembro individual de un equipo en un estudio clínico que va a estar designado y supervisado por el investigador en el lugar del estudio, en el sitio de estudio, para realizar procedimientos críticos relacionados con el estudio que se está llevando a cabo, toma de decisiones importantes que van a estar también pues relacionadas con la investigación propiamente. Pueden ser asociados, residentes, becarios de investigación titulados. Es importante mencionar que el subinvestigador constituye un miembro vital en el equipo porque en caso de que el investigador principal no se encuentre disponible, esté fuera del país, las responsabilidades pues recaen al subinvestigador y es importante que siempre haya un miembro calificado médicamente hablando para poder resolver alguna situación que pueda ocurrir con algún sujeto que esté participando. Sin embargo, esto no va a eximir al investigador principal sobre su responsabilidad, porque como les mencioné al principio, es el último responsable de esta actividad o de todo el estudio prácticamente. Y a la materia específica que nos compete con respecto a las obligaciones del investigador o responsabilidades, hay un capítulo entero dentro de nuestra ley que habla o desarrolla cuáles son estas obligaciones del investigador, que están en el artículo 51. Son 28 puntos en este apartado donde detalla claramente cuáles son estas responsabilidades que debe cumplir el investigador principal cuando desarrolla una investigación biomédica. Aquí saqué 4 importantes de mencionar, sin embargo vamos a desarrollar las diferentes responsabilidades. Es importante mencionarles que nuestra ley solicita que el investigador esté acreditado cada 3 años, que haya una renovación en su acreditación. El CONIS le solicita, que es el ente
del Ministerio de Salud que tiene que ver con esto, o que es el ente que regula la investigación biomédica, va a pedir esa acreditación cada 3 años. También es importante que sepan que el investigador debe custodiar en un archivo toda la documentación referente a cada investigación por un periodo de 15 años después de concluida la investigación. Los patrocinadores van a tener diferentes requisitos de acuerdo con lo que esté establecido por ellos, pero la ley en Costa Rica le solicita al investigador guardar o mantener esos archivos por este periodo. También acatar las disposiciones del Ministerio de Salud, del CONIS y el Comité de Ética en materia de su competencia y mantenerse actualizado sobre aspectos bioéticos y de buenas prácticas clínicas. Y está subrayado porque en la siguiente filmina vamos a ver qué son las buenas prácticas clínicas, que por sus siglas en inglés se le llama comúnmente GCPs. ¿En qué consisten estas buenas prácticas clínicas? Pues es un amplio conjunto de requisitos, están estandarizados de la FDA, que es el organismo de Estados Unidos que regula todo lo que son medicamentos y alimentos en Estados Unidos, en cuanto a la regulación, normas y recomendaciones aplicadas a tareas, procesos y roles muy específicos en la conducción de la investigación clínica. Este conjunto de requisitos nos va a garantizar que los datos y reportes resultantes son creíbles y exactos, y por otro lado, muy importante, también garantiza los derechos, la integridad y la confidencialidad de los sujetos que están participando en el estudio va a ser protegida. Es algo así como decir, son las reglas del juego, lo cual es muy importante también conocer y estar actualizados en las buenas prácticas clínicas. Es aplicable a todos los actores que intervienen en la realización de la investigación, es decir, no solo el investigador principal va a ser una responsabilidad, una obligación cumplir con las buenas prácticas clínicas, sino que todo su equipo. El origen, les comento, de las buenas prácticas clínicas data desde 1947 con el Código de Nuremberg, que fue el primer documento que ya empieza a delimitar lo que es el campo de juego de la investigación biomédica, puesto que habían ocurrido ya situaciones que ahorita no vamos a comentar, pero fue como el primer paso, ¿verdad? Se le podría decir que es un documento viviente que ha venido siendo modificado por los años por el desarrollo de diversos documentos. Las GCPs es como una compilación de diferentes documentos que van a dar la guía. Y acá tenemos lo que es las ICH, por sus siglas en inglés, que es una guía consolidada. Corresponde a la adición más reciente al conjunto de documentos de GCPs de la FDA. Fue aceptada por todas las partes en 1996 y finalmente fue aprobada como una guía de la FDA en 1997, y este documento o estas guías fueron diseñadas para proveer un estándar unificado para el diseño, conducción, grabación y reporte de estudios que incluyen la participación de seres humanos. Son documentos unificados que van a guiar a los comités de ética, al patrocinador, al investigador, al proceso de monitoreo y requerimientos de auditoría, y ofrece una guía útil para el contenido y formato de protocolos clínicos, de modo que la información que se pueda obtener en los diferentes estudios pueda ser aceptada por los diferentes regiones o países donde se lleva a cabo esta investigación. Y vamos a hablar un poco de las responsabilidades. Son bastantes responsabilidades y es un tema bastante extenso, pero es importante mencionar, acá las hemos agrupado, no les voy a definir las 28 que nos dice nuestra ley, sino que están detalladas de acuerdo no en orden de importancia, porque todo es importante realmente. Entonces, algo esencial es que el investigador principal debe asegurar que su equipo de trabajo es adecuado, tanto en formación, en entrenamiento, que va a ser responsabilidad del investigador principal, y que cuentan con experiencia. También podemos mencionar que debe asegurar que su equipo de trabajo está informado con respecto al protocolo
y las enmiendas. Las enmiendas son cambios que se le hacen al protocolo final que van actualizando o que van haciendo cambios o realizando cambios al protocolo original, y es importante que el equipo de trabajo esté informado y esté entrenado. También en el producto de investigación y el manual del investigador, que el manual del investigador constituye el documento base donde se desarrolla toda la información de la molécula desde sus fases iniciales en el desarrollo de la misma, y ahí explica y se detalla todo lo que son no solo el desarrollo de la molécula, sino los diferentes los factores de seguridad y lo que ha acontecido en las diferentes fases de investigación. También debe garantizar recursos suficientes para la conducción del estudio, reclutar el número apropiado de sujetos. Siempre cuando se inicia una investigación, el investigador se compromete a un número determinado de sujetos en la investigación, y también asignar suficiente tiempo para la adecuada supervisión de la conducción del estudio. Este punto es muy importante porque la investigación clínica requiere tiempo y lleva muchos detalles también, y es importante que el investigador principal entienda y desde un inicio se comprometa a asignar el tiempo suficiente para poder realizar de la mejor manera la investigación que está dando o que está aceptando. También podemos mencionar documentar de forma clara la delegación de tareas y responsabilidades, documentar adecuadamente las calificaciones del personal que están cualificados para poder desarrollar las responsabilidades y tareas que se les asignan con formación y experiencia, y muy importante documentar de forma clara la recopilación de datos de los de los sujetos. Esto es un punto importante porque muchas veces nos encontramos con expedientes clínicos o documentos fuentes que se utilizan donde el detalle no está claramente escrito, y eso pues puede dificultar el proceso de la obtención de la información o de la verificación más que otra cosa. También podemos mencionar el entrenar a todo su equipo en el uso del medicamento en investigación por medio de la lectura del manual del investigador y el protocolo, asegurar que el medicamento de estudio tiene un almacenamiento correcto. ¿Qué se espera que contenga ese almacenamiento correcto? En un acceso limitado, ¿verdad? Eso es muy importante, debe de tener control de temperatura. Y en este caso es recomendable que los centros cumplan o cuenten con un programa o un proceso establecido en caso, por ejemplo, de, bueno, cuántas veces a la semana se le va a tomar el control al medicamento de investigación, en caso de que falle la electricidad, cuáles son el plan B que se tiene o que se cuenta para esto, y también que la documentación es precisa y de apoyo para rendir cuentas. En el buen sentido de la palabra, rendir cuentas es porque estos documentos van a ser verificados, puede ser por el patrocinador o por los representantes del patrocinador, puede ser por medio de una auditoría del Comité de Ética o del Ministerio de Salud a través del CONIS o inclusive de la FDA. Entonces esta información debe estar siempre disponible, y de ahí que la documentación precisa es una responsabilidad también. También la comunicación con el Comité de Ético Científico, ¿verdad? Es muy importante, y es responsabilidad del investigador contar con una aprobación por escrito, y debe estar fechada también la aprobación del protocolo, de las enmiendas, del consentimiento informado, del manual del investigador. Por ejemplo, si hay procedimientos o materiales para el reclutamiento de los sujetos a este estudio de investigación específico, debe de estar también o contar con esa aprobación por escrito del Comité de Ética. Cualquier información adicional que se les vaya a brindar a los sujetos por escrito también debe contar con una aprobación del Comité de Ética. Cualquier información de seguridad, es importante que se dé el reporte del estatus del proyecto al Comité de Ética. La terminación temprana del estudio que puede suceder dentro del protocolo, por lo general se establecen
maneras de por qué puede haber una terminación temprana. Entonces es importante también que eso esté informado y aprobado por el comité. Y por ejemplo, si se van a utilizar anuncios para reclutar sujetos, ya sea por prensa escrita o por radio o cualquier otro medio, debe de estar o contar con la aprobación por escrito del comité de ética. Es importante aclararles que la comunicación con el comité de ética es exclusivamente de parte del investigador. Patrocinador y comité de ética no van a tener una comunicación directa, siempre va a ser a través del investigador principal, que va a ser el responsable ante el comité de ética. También podemos mencionar que va a ser el responsable de todas las decisiones médicas realizadas por los médicos calificados que tenga en su equipo. En este caso nos referimos al subinvestigador o los subinvestigadores. También es responsable de la atención médica de los sujetos que presenten eventos adversos durante y después del estudio. Por lo general se solicita que se le dé un seguimiento a los eventos adversos hasta 30 días después de haber finalizado el estudio. Por lo general es un requisito que ya viene incluido en los protocolos, pero es responsabilidad también del investigador continuar ese evento. Si a los 30 días no ha cerrado, no ha finalizado ese evento, poderle dar seguimiento al sujeto. También el reporte de eventos adversos, que en otra de las charlas hablaremos de los serios, pero cuando son serios debe ser el reporte dentro de 24 horas tanto al patrocinador como al comité de ética. También debe asegurar que el registro y el reporte de directrices son precisas, completas y legibles, reportadas de manera oportuna. Debe haber una consistencia entre el documento fuente, que es el documento donde se captura de primera mano la información de los sujetos que están participando en la investigación, y el CRF, que constituye el formato donde se transcribe la información de los documentos fuentes, y el CRF es el que es, digamos, enviado o es visto por parte del patrocinador. Es un documento que el patrocinador provee durante las investigaciones. También debe proveer acceso directo a todos los documentos fuentes y cualquier otro documento de los sujetos que están participando en la investigación, y mantener los documentos esenciales. Es indispensable que mantenga el equipo del sitio en óptimas condiciones. Esto incluye la calibración y registros de mantenimiento. Esto para asegurar que el equipo que se está utilizando en la investigación pues cumple con los estándares y la información que procesan o que rinden es precisa y correcta. También podemos mencionar que debe garantizar el mantenimiento de los registros dentro de un área segura y de acuerdo a las buenas prácticas clínicas, a lo que es el ICH, que lo habíamos mencionado anteriormente. También debe esperar visitas de monitoreo, auditorías o inspecciones de autoridades regulatorias, como lo mencionamos antes, y de ahí la importancia del tiempo también, porque siempre pues debe de estar presente en estas auditorías. Las visitas de monitoreo van a depender, o la duración de las visitas de monitoreo van a depender de la cantidad de trabajo o de la forma en que el monitor establece la visita. Sin embargo, sí se espera que el médico o el investigador principal esté presente al inicio y al final de cada día para poder discutir y revisar y hacer revisiones pertinentes al estudio propiamente. También debe garantizar recursos suficientes para la conducción del estudio, como lo mencionamos antes, reclutar un número apropiado de sujetos y asignar suficiente tiempo para esta supervisión de la conducción del estudio, ¿verdad? Muy importante. Y finalmente llegamos a los compromisos, que también vienen siendo parte de las responsabilidades, pero ya a manera de cierre de lo que es esta pequeña charla, es, bueno, la conducción y la supervisión de manera personalizada del estudio de acuerdo al protocolo vigente, es muy importante. También es importante mencionar que si el investigador principal considera que debe haber algún cambio únicamente se puede hacer después de haber notificado al patrocinador y al comité de ética y contar con esa aprobación para poder hacer ese cambio.
Y hay una excepción a esta regla, que es cuando tiene que ver directamente con la protección de la seguridad, el bienestar y los derechos de los sujetos que están participando o del sujeto que está participando. Entonces, en ese caso, prima el bienestar y la seguridad y el derecho del sujeto. También debe asegurarse que todos los sujetos van a cumplir con los criterios de inclusión y los criterios de exclusión que establece el protocolo, ¿verdad? Y dispensar el medicamento de investigación solo bajo supervisión. De ahí la importancia que veíamos la responsabilidad antes de que esté todo el equipo que trabaja con el investigador en el centro de investigación, esté entrenado en el medicamento, ¿verdad? Porque posiblemente va a ser una de las tareas que el investigador delega, ¿verdad? Normalmente cuando inicia un estudio clínico, se llama esa visita de inicio, así es como se le llama. En esa visita el investigador va a delegar tareas y responsabilidades a sus equipos, ¿verdad? Eso va a quedar documentado en una hoja y de ahí la importancia del entrenamiento. Sin embargo, es la responsabilidad última del investigador. También debe asegurar que la información esté completa, legible, actualizada, se maneja correctamente y con acceso restringido. Vuelvo a recalcar esta información porque es vital que se asegure que la información se ha manejado de manera correcta, pues esto va a resultar en un reporte, una interpretación y una verificación precisa de la información, informar y reportar de manera oportuna al comité cualquier cambio en la investigación o situaciones no anticipadas que vayan a poner o que impliquen un riesgo para el sujeto, ¿verdad? Recuerden que es importantísimo la comunicación siempre directa con el comité de ética sobre cualquier eventualidad que esté pasando y también con el patrocinador. También es importante que cumpla con los requisitos relacionados propiamente a la actividad clínica. Por ejemplo, aquí podemos mencionar la declaración financiera, que en inglés el documento se le llama Financial Disclosure, y esto se hace antes de iniciar la investigación, durante el desarrollo de la misma y por lo general se pide un año después de que el estudio ha sido finalizado, ¿verdad? Entonces, este documento o esta declaración financiera se le solicita tanto al investigador como al subinvestigador. De ahí lo importante que exista una comunicación después de que el estudio cierra, que el subinvestigador sepa que va a necesitar proveer de esa declaración financiera. También cumplir los requisitos con los procedimientos específicos del proceso del consentimiento informado. Y, por ejemplo, este punto es importante porque dentro de un protocolo de investigación también van a trabajar o van a estar asociados laboratorios, pueden ser laboratorios de imágenes, laboratorios de muestras de sangre, que estos laboratorios cuenten con la acreditación y los registros actualizados, ¿verdad? Y con los permisos de funcionamiento, ¿verdad? Entonces es parte de lo que el investigador también tiene que comprometerse. Y bueno, con esto terminamos esta charla sobre responsabilidades del investigador y el subinvestigador. Si desean ampliar más de este tema, pues los invito a que revisen la ley en el capítulo 7 que les mencioné, el artículo 51, donde viene un detalle de esas responsabilidades, pues que también están basadas en lo que son los documentos de buenas prácticas clínicas. Un gusto y que estén muy bien.